inicio de clases, pareciera como que el conflicto, o sea, decía un tema de hace muchísimos años, la historia vuelve a repetirse. Vamos a ver si este año vuelve a repetirse o no se repite. Bueno, estamos en el inicio de clases y vamos a ver cuál es la situación que se plantea por lo pronto, desde UDA al día de hoy. Sergio Romero, gracias por haber venido. No, no, gracias a vos por la invitación. Tuvieron asamblea hace unas horas, decidieron, en un principio iba a hacer paro, ahora no. ¿Cuál es la situación, Sergio? Bueno, primero decir que, para que se entienda claramente el porqué de la posición de la organización sindical que yo represento. A ver. Es decir, la educación en la Argentina claramente está en una crisis muy profunda. Es decir, cuando hablamos de salario y particularmente salario inicial, estamos hablando de salario debajo de la línea de pobreza. Esto es muy preocupante. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de condiciones de trabajo también que no son las óptimas. Es decir, muchos funcionarios tienen espejos de Finlandia y de Capital Federal, pero recorren muy poco El Dorado en Misiones, recorren muy poco Salta, donde todavía y lamentablemente subsisten las escuelas rancho. Es decir, hay un problema de condiciones de trabajo. Se enferma el docente y encima algunas ofertas salariales quieren imponer el presentismo sin tener en cuenta este tipo de cosas, que el docente va a veces en las peores condiciones a trabajar. Y bueno, y hay participación relativa en lo que hace a la formación y a la capacitación en servicio del docente. Es decir, el Estado participa de manera muy tenue en la capacitación de sus empleados, porque el Estado es el empleador. Entonces, tendría que tener una participación mucho más presencial y activa en materia de formar a sus trabajadores. Es decir, todo esto está lejos de Finlandia, está lejos de ser un país que va camino a la calidad educativa, y encima medidas de gobierno que realmente son errores políticos muy marcados. Desaparece el escenario de la paritaria nacional, que era una paritaria que tendría a igualar los salarios en la República Argentina. Hoy hay una desproporción, una desigualdad en los salarios. Rápidamente, para que entiendas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció un 15% en 3 etapas. El último 5% es en septiembre, a cobrar en octubre. Ahí en la provincia de Buenos Aires, transcurrido todo el año, un docente va a ganar 14.370 pesos, salario inicial. Pero ya hay provincias, como por ejemplo Santa Fe, sin haber cerrado su negociación paritaria, que están pagando el inicial 15.200. O sea, no se da lo que dice la Constitución Nacional. Igual trabajo, igual remuneración. Y cuando hubo paritarias en el año 2016, que este mismo gobierno reconoció ese ámbito de negociación colectiva, se iniciaron con regularidad las clases. 2017 no convocaron a la paritaria, hubo conflictos, y 2018 tampoco convocaron a la paritaria nacional, y hay un escenario de conflicto. Lo que sí nosotros decimos, cómo encaramos este conflicto, porque, a ver, tampoco vamos a entrar en el juego político del gobierno. No dictamos clase, entonces empiezan otra vez los chicos sin clase, empieza el discurso del gobierno, otra vez en el inicio de clase los gremios no tienen otra forma de protestar. Nosotros hicimos un análisis muy profundo en esto. Entonces, va a haber paro de UDA en muchas provincias. Ya te puedo adelantar, Misiones no inicia las clases, más allá que lo pinten de verde en el mapa en muchos lugares, diciendo que ahí se inician las clases. Ahí un solo sindicato de Misiones firmó la propuesta del gobernador Pasalacqua, que es un sindicato afín al gobierno y que realmente está entregando la lucha docente. Pero el resto, el grueso de los sindicatos no va a iniciar las clases en Misiones. Catamarca tiene el mismo conflicto, ya te puedo decir que hay paro. Es muy probable, casi te diría un 90%, Santa Fe va a tener medidas de fuerza. Es decir, en algunas provincias UDA va a parar. Lo que no vemos nosotros
es la necesidad de un paro nacional. Es decir, vamos a focalizar en aquellas provincias que tienen un salario excesivamente bajo. Misiones, 11.400 pesos, Formosa, 11.400 pesos. Es decir, la pregunta cabe de decir, ¿puede hoy una persona, ya no el grupo familiar, una persona vivir con 11.400 pesos? Es imposible. Nosotros nos vamos a movilizar el día lunes, 11 horas a la mañana. Disculpa, Sergio, vos Sí. sabés que esto quiero resaltarlo. Lo que entiendo por lo que estás comentando, quiero resaltarlo. O sea, están con mucha disconformidad, pero van a iniciar las clases del mismo modo. Y me parece que esto hay que resaltarlo. O sea, en disconformidad, pero inician las clases. Al margen de la movilización que van a hacer ahora dentro de pocos días nada más. Pero creo que esto hay que resaltarlo, ¿eh? Yo creo que sí. Nosotros nos mantenemos en estado de sesión permanente en nuestro Consejo Directivo Nacional. Vamos a ir con una marcha, con una fuerte queja ante el ministro Alejandro Finocchiaro para que tenga políticas educativas concretas que modifiquen este estado de crisis de la educación en la Argentina. Vamos a hacer medidas de fuerza en las provincias que están con salarios paupérrimos y vamos a dejar sentado de que puede haber una medida de fuerza contundente, directa, como es un paro, pero no el inicio de clase. Es decir, un paro nacional en el inicio de clase no. Porque, por otro lado, también tengo que decirte que algunas cosas nosotros hemos logrado. Una, si vos recordás, el año pasado se hablaba mucho que iba a haber una transformación de la jubilación docente, de que iban a ser afectadas, que se iba a bajar el salario. Bueno, yo te digo, esto salió en todos los medios nacionales. Yo tuve una entrevista con Jorge Triaca, ministro de Trabajo, el año pasado. Hicimos un acuerdo, el acuerdo se respetó, se cumplió. Hoy los docentes que se jubilan por el ANSES van a percibir un 11,76% en el salario del mes de marzo, y el resto de las jubilaciones van a recibir solamente un 5%. O sea, ahí tenemos un terreno ganado. Hemos podido conformar una mesa de negociación con Finocchiaro, que hicimos el 6, la primera reunión, donde decidimos cuestiones importantes. Si bien no discutimos salario, pero cuestiones importantes, y también hablamos de dinero. Se generó una comisión de formación y capacitación docente, que es lo que te comentaba. Capacitación, tema sensible también, ¿no? Tema sensible, que viste que yo te decía que hay poca participación del Estado en esto. Bueno, ahora se armó una comisión que no solamente vamos a trabajar con el gobierno y los sindicatos, sino que va a haber presupuesto para la formación y la capacitación en servicio. También vamos a trabajar las condiciones de trabajo en otra comisión, y también vamos a trabajar mucho y fuertemente en el ingreso a la docencia. Hemos garantizado un ítem, porque esto también te lo quiero explicar. El gobierno dice no pagar salario, y la verdad que es un partícipe activo del salario, es decir, no paga la totalidad del salario de las provincias. El docente, todos los docentes del país perciben dos conceptos que son con aportes nacionales. Uno es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que son 1.210 pesos por cargo y se paga hasta 2 cargos. Y el año pasado hemos podido implementar una suma en materia de material didáctico de 210 pesos por cargo, que el año pasado se pagó 5 meses, 110 pesos durante 10 meses, y los 5 meses subsiguientes, los 210 pesos. En este acuerdo del 6 de febrero pudimos lograr que se paguen los 12 meses 210 pesos. O sea, estamos hablando de plata también con el gobierno nacional. Y lo importante, que esta acta fue ratificada hace horas, el día lunes más precisamente, fue ratificada en el ámbito del Ministerio de Trabajo. O sea, algunas cosas vamos caminando, lentas. Hay que persuadir mucho al gobierno que tenga más presencia en políticas educativas, pero vamos generando. Por eso, vamos a protestar por lo que falta, pero el 5 y el 6 vamos a iniciar las clases. Bien. Sergio, quiero agradecerte nuevamente haber venido, y rescato esto, el inicio de clases y un tema que lo compartí con vos hace un momento también, que es la capacitación, fundamental en todo. Fundamental. Es decir, el Estado tiene que garantizar
porque ya no, el docente no es más el de hace 20 años atrás. Seguro. Y seguro. el docente se vino capacitando por su propio esfuerzo. El Estado tiene un compromiso real en ese sentido, ¿no? Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Pausa.